Amén. Bueno, hermanos queridos, yo también me uno a los testimonios que aquí se han vertido. Le doy gracias a Dios porque Dios siempre está presente en nuestras vidas, como dijo Keila, cuidándonos, proveyéndonos y aún haciendo cosas increíbles, como el testimonio de Yaní con la familia, que tenemos promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que también para tu hermana, ¿no? Arreguindarnos de la promesa, no soltarla, no soltarla nunca, sino creerla y recibirla y pelear por ella, por decirlo así, en oración. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, en el día de hoy les traigo una predicación que yo he decidido titular El amor vence al odio. Es basada en la historia de los samaritanos. También tuve dudas si ponerle Jesús y los samaritanos, porque trata de este asunto específico. Samaritano viene de Samaria. Samaria fue una región de Israel, vamos a decir del antiguo Israel. Hoy en día está en lo que conocemos como Cisjordania, porque ese territorio, cuando la guerra árabe-israelí, ustedes se acordarán que ese territorio lo conquistó Jordania, pero después en el 60 y pico, con la guerra de los 7 días, Israel lo conquista y entonces Jordania renuncia a ese territorio. Por eso se llama Cisjordania, porque Jordania tiene que ver con el río Jordán. Entonces Cisjordania es al lado acá del Jordán. Eso es lo que quiere decir Cisjordania. Entonces, en ese sentido, Jordania renuncia a ese territorio, pero se lo cede a los palestinos. Pero está ocupado por Israel, por eso se dice la Cisjordania ocupada, porque está ocupada por Israel, como un 70% está ocupada por Israel. Bueno, ahí estaba Samaria, en esa zona. Ahí estaba Samaria, se llama Samaria, que también fue la capital de Israel en algún momento, quiero que entiendan esto. Okay, fue construida en una zona montañosa, fue construida ahí arriba en alto, la fortificaron, y esto tiene que ver cuando los dos reinos se dividieron en dos. Ustedes saben que cuando Salomón pecó, el castigo fue dividir el reino, y se quedó la tribu de Judá al sur, cuya capital era Jerusalén, y Israel, 10 tribus para el norte, básicamente Judá y Benjamín al sur. Y Israel, las otras restantes 10 tribus de Israel para el norte, y la capital fue Samaria. Ustedes recordarán que ahí se desarrolló el ministerio de profetas de la talla como de Elías y de la talla de Eliseo también. Fue allí en Samaria, con el reinado de Israel, amonestando a los reyes de Israel, etc. Pero se pasó para ahí en el reinado de Omri. El rey se llamaba Omri, y se llama Samaria porque él compró eso a una persona que se llamaba Semer. Entonces Samaria viene de Semer, o la tierra de Semer, o lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estos reyes de Israel fueron malos, fueron idólatras, tremendamente idólatras de forma general, y hacían guerra con Judá y todo eso. Y ya en Segunda de Reyes, capítulo 17, la Biblia nos narra que fue en el reinado de Oseas, no confundir con el profeta Oseas, ¿okay? Oseas, que Dios levantó a un imperio para ya llevarse a Israel, destruir completamente a Israel, y son los que se le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Pero fue el imperio asirio. ¿Y dónde quedaba este imperio? ¿Quién es el imperio asirio? Yo estuve investigando, esto viene quedando en la alta Mesopotamia, o Mesopotamia del norte. Esto es Irak, lo que es hoy en día Irak, ¿okay? A las márgenes del río Tigris, ¿okay? Ahí se encontraba una ciudad que se llamaba Asur, y de ahí viene el imperio asirio. De ahí toma el nombre el imperio asirio. Para que ustedes tengan una idea más o menos, ¿se acuerdan de Nínive? Sí. Que Jonás tuvo que amonestar. Era ahí, ese imperio estaba en apogeo en ese momento. Fue un imperio fuerte, llegaron hasta Egipto, ¿ok? Y había que pagarle tributo. De hecho, Israel le pagaba tributo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el rey de Israel, que yo les mencioné ahorita, este rey dejó de pagarle tributo a Israel y empezó a conspirar con Egipto contra Asiria.
Y entonces el rey de Asiria bajó con toda su fuerza, fue un plan de Dios, y sitió a Samaria, conquistó a Samaria, estuvo 3 años en Samaria y empezó un proceso. De hecho, se dice que el imperio asirio fue el primer imperio, que no fue el babilonio, aunque son parientes porque están ahí mismo. Y también la práctica imperialista es que sacaban la gente de ahí, los deportaban. Entonces traían gente nueva, sacaban a los israelitas de ahí, pero trajeron gente de otras partes. De allá de Babilonia también trajeron personas. Sobre todo trajeron personas de una parte que se llama Cuta. Ya en la Biblia, vamos a leerlo en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Vamos a hacer una pausa aquí. Esta práctica lo hacían para matar ese sentimiento nacionalista. Se llevan a la mayoría, no se lo llevaron a todos. Hoy en día le hacen pruebas de ADN a los samaritanos y tienen ascendencia de allá de Efraín, porque ahí estaba la tribu de Efraín y de Manasés occidental. Son hijos de José, para que no sepa. José que estuvo en Egipto. Entonces quiero que entiendan que en el ADN de los samaritanos están emparentados entonces con los judíos, ¿me entienden? Pero igual trajeron gente de allá, aquí no nos dice, y se mezclaron con ellos. Ahora, esta gente que vino de allá, vinieron con sus creencias, con sus terribles idolatrías de allá de Babilonia. ¿Y qué aconteció? Dice el versículo 25, un dato curiosísimo, a ver si ustedes sabían esto, dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¡Wow! El Señor mandaba leones. Y estos leones empezaron a comerse a esa gente que vinieron de allá de Babilonia. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando le dijeron al rey, el rey de Babilonia, el rey asirio, le dijeron que estaba pasando esto con los leones, entendieron que era cosa de Dios, del Dios de la zona, del Dios del lugar, del Dios de Israel. Y entonces mandaron un sacerdote levita que les enseñó la ley a los samaritanos. ¿Ok? Pero ellos temían a Jehová, creían en Jehová, aceptaron sobre todo el Pentateuco, la ley de Jehová, los 5 primeros libros de la Biblia, pero siguieron adorando falsas deidades. Y esto provocó que el rechazo de por sí con el pueblo judío. Entonces, bueno, quiero que entiendan que por qué los judíos odiaban, vamos a decir, a los samaritanos en los tiempos de Jesús. En resumen, porque por este mestizaje espiritual, si se le puede llamar, hubo como un sincretismo, ahí era una mezcla de creían en Jehová, pero no creían también acá, y ahí se formó una raza espiritual, vamos a llamarla así, una mezcolanza. Entonces esos son los samaritanos, esta especie de mezcolanza. Posiblemente un judío odiara más a un samaritano que a un gentil, porque el gentil no creía en nada, o tenía sus deidades, pero estos decían que creían en Jehová y adoraban todo eso, y era una falsa copia de ellos mismos, por decirlo de alguna manera, y lo odiaban realmente por este mestizaje espiritual. Pero además de eso, Samaria fue el refugio de los criminales que venían huyendo de Judea, que habían incumplido con la ley, habían matado a alguien, lo que sea, y se refugiaban en Samaria. Pero además de eso, ustedes recordarán que se opusieron a la reconstrucción del templo de Dios. Cuando ellos miraron, también los judíos fueron deportados también a Babilonia. Primero desobedecieron los israelitas y después los judíos también fueron a Babilonia. Pero entonces ellos regresaron a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén y encontraron resistencia, ustedes se acordarán de esto, de los samaritanos también que vivían en aquella zona. Todo eso aumenta el odio entre los judíos y samaritanos. También construyeron su propio templo. Ellos construyeron su propio templo. Ellos decían que en la ciudad de Siquem, que también se dice Sicar, esa ciudad es donde Jacob compró un pedazo de tierra que después se la heredó a José, y ellos eran descendientes de José. De hecho, ahí están enterrados los huesos de José que vinieron de Egipto, están enterrados ahí. Ellos, para eso ese lugar era sagrado. Y el monte que está ahí
Ustedes se acuerdan que los judíos tienen a Jerusalén, tienen el monte de Sión y el templo de Dios, ¿no? Entonces ellos ahí tienen un monte que se llama el monte de... Perdón, sí. El monte de Gerizim. En ese monte ellos llegaron a construir un templo. Lo construyeron en el siglo V a.C., pero fue derribado, destruido por los macabeos en el siglo II. Los macabeos son judíos, ¿ok? Que llegaron a tener cierto poder. Entonces, bueno, otra razón de odio es lo que les dije ahorita. Ellos nada más creían en el Pentateuco. Ellos no creían ni en los profetas, ni en los salmos, en lo que es la Tanakh, que se llama, que es lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento completo. Ellos no creían en nada de eso. Por lo tanto, toda esta diferencia con los judíos creaba este tipo de odio. Este tipo de odio lo podemos ver claro en la Biblia. En Juan capítulo 8, versículo 48, le dijeron a Jesús esto eran los fariseos y eso, discutiendo con Jesús. Le respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Fíjate cómo ofendieron al Señor de esa manera, ¿ves? Entonces Jesús, bueno, no es el tema de hoy, esto fue discutiendo con Jesús. Eso es lo peor para ellos. Los samaritanos eran unos endemoniados. ¿Tendrán razón? Sí, posiblemente con todas esas deidades que tenían y todo eso, eran como especie de unos endemoniados. Pero le tenían tremendo odio y de esta manera ofendieron al Señor. Pero es precisamente el Señor Jesucristo. Y este es el tema que nos trata hoy, por eso la predicación se llama así. Que el amor vence al odio. Es precisamente Jesús quien rompe con ese odio hacia los samaritanos. Y no solamente lo enseña, sino que también lo practica. Amén. Y estoy aquí hoy para demostrar eso. En Lucas capítulo 9 hay un pasaje muy curioso que nos narra la esencia del Evangelio. En Lucas 9, del 51 al 56, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ya esto fue al final, ya afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él estaba en Galilea y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos. Parece que querían pasar la noche ahí. Acuérdense que era un terreno montañoso, por lo general te cansaba atravesando Samaria. Muchos judíos lo evitaban pasar por ahí, pero Jesús no. Para hacerle preparativo, ¿no? Para pasar la noche ahí, parece. Mas no le recibieron, la aldea esa de samaritanos, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ya, por eso nada más. No, estos son judíos que van para Jerusalén. No los recibamos aquí. Fíjense si se odiaban entre sí. El odio era mutuo, no era que los judíos odiaban a los samaritanos también odiaban a los judíos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que no habían tenido fe un poquitico antes para sanar al lunático, al muchacho que era endemoniado, para expulsar a aquel demonio, se acordarán ustedes de ese pasaje, y recién había pasado eso. Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate, no tenían fe para sanar, para echar fuera un demonio, y sí para que cayera fuego del cielo como hizo Elías. Porque el odio en este caso fue más fuerte que el amor. Pero miren la esencia de Cristo. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre, ojo iglesia, atiendan, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea y ya. No hay que mandar fuego del cielo ni nada por el estilo. Bueno, vieron qué cosa es el ministerio de Cristo. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de nosotros también hoy en día? ¿De qué espíritu tú eres? Te pregunto yo hoy. Bendito sea el Señor. También tenemos la parábola del buen samaritano en sus enseñanzas. ¿Cómo le hubiera caído esta parábola a los judíos que estaban escuchando? Donde un maestro de la ley, nada más y nada menos, le pregunta a Cristo que quién es el prójimo. La definición de prójimo, para si alguien no lo sabe, viene de la palabra griega plesion, y que viene de pelas, que quiere decir cerca. Entonces la persona que está cerca a ti, ese es tu prójimo.
de millones y millones de personas, me gusta interpretarlo así, que hay en este planeta, tú te vas a cruzar con todo el mundo, ¿verdad que no? ¿Con cuántas personas tú te cruzarás en tu camino? ¿Y con cuántas personas en el transcurso de tu vida? ¿Cuántas? No sabemos el número, pero ciertamente es reducido en comparación con la cantidad de personas que hay en el mundo. Pero con esa persona que tú te cruces, ese es tu prójimo. Esa persona que tú tengas cerca en ese momento, ese es tu prójimo. Y Cristo definió quién era el verdadero prójimo, poniendo, por ejemplo, nada más y nada menos que a un samaritano. Pues alguien fue asaltado por bandidos y pasó un sacerdote que es un siervo de Dios, y pasó de largo, quizás pensando no sé en qué, en la levadura del pan, que sé yo, no sé cuántas cosas, en lo religioso, en lo externo. Pensó que ese era su ministerio, ¿verdad? Pero Dios te está diciendo que tu ministerio, sobre todas las cosas, es el amor, la justicia. Amén. Entonces, en este sentido, pasa también un levita, que es lo mismo, ¿eh? Es también de los que sirven en el altar, en las cosas de Dios. Y pasó de largo también. Y sin embargo, pasa un samaritano, que para un judío es lo más asqueroso que hay, en esa época sobre todo, y le curó las heridas, lo cargó, lo llevó a un mesón, le dio dinero al hombre del mesonero, le dijeron lo que haga falta, aquí te vengo mañana y te lo pago. ¿Quién fue el prójimo? Le dijo Cristo al maestro de la ley. Y él dijo, no, el que usó misericordia. Y le dijo, ve y haz tú lo mismo, le dijo Cristo. Entonces pone a nada más y nada menos que a un samaritano de buen ejemplo. De ahí sale la famosa frase, siempre hay un buen samaritano. Me encontré un buen samaritano y me ayudó a cambiar la goma al carro, ¿no? Sí. Gloria al Señor. De ahí sale eso. En Lucas 17 también hay otra historia fascinante. Jesús sana 10 leprosos. 10 leprosos. Y los manda a que vayan al sacerdote. Como si ya estuvieran sanos, no estaban sanos todavía. En el camino al sacerdote, que era una ofrenda que se pagaba cuando tú eras sano, se fueron sanando. Eso es lo que yo le llamo la fe en acción. La fe se necesita acción. ¿Cuándo dicen amén? Amén? No es nada más escuchar, estoy sano. Bueno, pues actúa como si estuviera sano. Y ellos fueron para allá y se fueron sanando en el camino. Ahora, de los 10, ¿quién regresó a dar las gracias a Jesús? Uno solo. De 10, uno es agradecido. Y Jesús dijo, ¿cuántos fueron los que yo mandé? ¿No eran 10? Solamente este extranjero, le llamó extranjero, ha venido a darme las gracias. Pero le dijo, hermano, le dijo Jesús, levántate. Quiere decir que el hombre estaba en posición de adoración. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, no lo mandó al sacerdote otra vez, ya eres libre. Ahora por fe, ya estás caminando en la gracia, ya no estás en la ley. Y tu fe te ha salvado, gloria al Señor. Y esto es maravilloso, porque fue también un samaritano quien regresó agradecido. Bendito sea el Señor, de 10 personas. Pero tal vez, y en mi modesta opinión, la historia más bella es sin duda el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 4. Vamos a leer primeramente del 5 al 26. Y ya tiene un contexto histórico, pienso yo, todos ustedes, de lo que está pasando. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar. Siquem es una de las ciudades más importantes de ellos. Esa ciudad fue muy importante para ellos. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, como cantamos aquí ahorita, acuérdense que le dije que era una región montañosa, y también esto denota la humanidad de Cristo, que se limitó a un cuerpo humano, por lo tanto tenía que dormir y todo eso igual que todos nosotros. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es punto de mediodía, por si alguien no sabe. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¡Aleluya! Un judío a una samaritana. De esta manera Jesús rompe ese eterno silencio de odio por años
tal vez por siglos, que existía entre los judíos y los samaritanos, y con una mujer. ¿Y qué mujer? Vamos a ver más adelante. Dice que le dijo, dame de beber. ¿Qué manera más linda tiene el Señor de aproximarse, de predicar? Por eso que yo quiero que la iglesia abra bien los oídos espirituales, porque esta es la manera que se predica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere predicar como Jesús? Amén. Así predicaba Jesús. Se acerca a esa mujer y le dice amablemente, dame de beber. Amén. ¿Quién necesitaba de quién? Y sin embargo, mira, es lo que hice. Entonces, dice, dame de beber. En el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quiere decir que estaban solos. La religión de hoy en día le hubiera culpado al Señor de mal testimonio, ¿sí o no? Lo hubieran culpado de mal testimonio. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ojo, dijo mujer, no dijo samaritana nada más. También el hecho de que fuera una mujer significaba algo, que él le dirigiera la palabra. Soy mujer samaritana. Gloria al Señor. Y dice seguidamente, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros no nos hablamos, que tú estás hablándome a mí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Aleluya. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Gloria a Dios. El agua de un pozo es un agua muerta, prácticamente es un agua medio estancada ahí. Y el agua viva se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahorita lo va a aclarar un poquito mejor. Él de hecho dijo también en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Qué cosa más linda. Y eso es lo que te da Cristo. Ríos de agua viva. Es triste ver a veces que hay cristianos con el cubito también, buscando un poquito de agua. Échame un poquito de agua aquí en el cubito. Échame aquí un poquito, échame aquí un poquito. Y es que no han tenido un encuentro real y verdadero con el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nosotros tenemos agua para regalar y para dar. Pero aparte no es cualquier agua, no es de este mundo solamente. Bien dice, agua abundante. Que vamos a ver ahorita lo que dice el Señor. La mujer le dijo, Señor, ella no entendía nada. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Por supuesto que ella no entendía. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Por supuesto que lo era. Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Es decir, que esta mujer era una descendiente israelita. No era de aquellas personas que vinieron de allá, porque hubo un remanente de ellos ahí. Mezclado y todo eso, pero había gente de ellos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, escuchen eso, volverá a ¿qué cosa? A tener sed. Cualquiera que bebe del agua, pues así como nosotros estamos bebiendo agua hoy en día, volvemos a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Y es obvio que está hablando de la sed espiritual, de la sed del alma. ¿Cómo saciamos esa sed del alma? Ese vacío, ¿cómo lo llenamos? Sino que el agua que yo le daré, continúa diciendo Cristo, será en él una fuente, escuchen esto, de agua que salte para vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Es decir, cuando dice una fuente de agua se está refiriendo a un manantial. Hay versiones que me gustan, por ejemplo la versión internacional dice, será un manantial del que brote vida eterna. Es maravilloso que de ti pueda brotar. Estás lleno del Espíritu Santo y sale de ti un manantial de vida eterna. Aleluya. Eso es maravilloso. Usted lo tiene. Disfrútelo. Esté consciente de esto. Es maravilloso. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Escuchen, todavía parece que es media mareadita todavía. Dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Ves? No había entendido todavía nada. Entonces Jesús
va más allá, y entonces para que hacerla traer al plano espiritual, le comienza a profetizar. Ahora el Señor amablemente también le comienza a profetizar. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Fíjense cómo Jesús la va trayendo. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Wow! Era una adúltera entonces. Entonces Jesús no solamente está hablando con una samaritana y con una mujer, está hablando también con una adúltera. Hasta dónde llega su amor, su misericordia. Entonces, quiero que entiendan que Él no le dice esto para que se sienta mal. Pero realmente en las cosas de Dios el pecado siempre debe ser confrontado. Se dice con amor, se dice en el momento adecuado, la persona adecuada, de la forma adecuada sobre todo. Pero el pecado siempre, hermanos míos, debe ser confrontado. Bendito sea el Señor. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes tu marido, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, ya empieza a entender algo, ¿ven? Ya por lo menos profeta, gloria al Señor. ¿Y de qué profeta es profeta? Porque Moisés dijo: un profeta le dará al Señor, a él oírle. Gloria al Señor. Entonces dice: nuestros padres, ahora cambia de tema la mujer, dice: nuestros padres adoraron en este monte. Se refiere al monte Gerizim, ya lo estudiamos. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense lo que Jesús le dice primero para que no se sienta mal prácticamente. Como que ya no es importante si es aquí o es allá. Jesús en Mateo 18 estableció que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré. Gloria al Señor. Que es el mejor concepto de iglesia habido y por haber. Por lo tanto está aquí hoy en medio nuestro. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y entonces dice, pero de todas maneras la aclara y le dice, después de ponerle eso cómodo de que no importa aquí o allá, porque viene en ese tiempo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Porque la salvación viene de los judíos. Amén. Él era judío. Estaba escrito que la salvación, que el Mesías venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, le aclara que los que estaban bien con esos términos del templo eran los judíos. Más sin embargo dice: mas la hora viene, aleluya, hora de la iglesia, aleluya. Se va a formar la iglesia, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, el mundo entero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Es triste en esa palabra, porque el hecho de que Dios tenga que estar buscando adoradores. Debería de contar con ellos, deberíamos estar prestos, deberían de sobrar los adoradores. Pero no, Dios tiene que estar buscándolos. Es un crimen eso, por decirlo de alguna manera. Claro que y dice el 24, Dios es espíritu, espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, amén. Y los que le adoran en espíritu, con minúscula, que es el del hombre, y en verdad es necesario que adoren. Ahora, para que esto ocurra, para que usted adore a Dios en espíritu y en verdad, usted tiene que nacer de nuevo. Porque espiritualmente, cuando tú no conoces a Dios, tú estás muerto. ¿Ok? El espíritu está muerto. Pero nacemos de nuevo, la parte espiritual, que es con la que nos comunicamos con Dios. No es ni con el alma que tú te comunicas con Dios. No puedes tener una relación almática con Dios. Es una relación espiritual, de espíritu a espíritu. Ese es tu espíritu, el que alaba a Dios. Cuando hay, por ejemplo, un salmo de David que dice, alaba alma mía Jehová, ¿no? Sí. ¿Quién habló ahí? Habló el Espíritu. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Ahí habla el Espíritu con el alma, ¿viste? No sé si se dan cuenta. Bendito sea el Señor. Entonces le está diciendo que ya el lugar no es importante, pero que de aquí para atrás los que estaban bien eran judíos.
Eso no quiere decir que el templo es importante para la iglesia. Porque ya dice, ya no es importante, ahora Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Coincide con Mateo 18, donde quiera que nos reunamos, ahí está Él. ¿Ok? Le está anunciando esto a la samaritana. Pero de aquí para atrás, lo que estaban bien eran los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y ellos estaban adorando cosas que ni sabían, nada más creían en el Pentateuco, estaban mezclados con idolatría, mezclados con otros pueblos, adorando en un monte que nadie los mandó a construir un templo ahí, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo la mujer, le cambió de tema otra vez la mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Eso sí lo sabían. Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ya se está acercando, ¿eh? Ya se está acercando al objetivo final de Jesús. Ya fue profeta. Ahora ella le habla del Mesías y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Fíjate cómo el Señor la fue trayendo. Ahora la palabra yo soy, Aleluya, tiene que ver con el yo soy del Antiguo Testamento, que Cristo la emplea muchísimas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy constantemente. Y cuando lo vinieron a aprender según Juan, el Evangelio de Juan, cuando dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, que Él dijo, yo soy, se cayeron para el piso, que fue tremendo. ¿Okay? Es decir, que yo soy el que habla contigo. Qué bonito, ¿verdad? Una conversación que empezó con dame de beber. Le confrontó el pecado de todo, y esta mujer sin duda conoció al Mesías de esta manera. Él pudo haberle gritado, arrepiéntate, pecadora, yo soy el Mesías, tú eres una adúltera. Pudo haber actuado así. Mas, sin embargo, miren qué conversación más amorosa, más linda, más tierna, con amor, también con santidad, porque le confrontó el pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender de Cristo de esta manera tan hermosa de predicar y sobre todo de anteponer el amor en vez del odio. Bendito sea el Señor. Padre, enséñanos a predicar así. Gloria al Señor. aleluya. En esto, en el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos, escuchen esto, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y pues estaban solitos ahí. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? No se atrevieron a preguntarle. Entonces la mujer dejó su cántaro. Fíjense de lo emocionada que estaría ella, que dejó el cántaro a lo que vino. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y se ve la autoridad de los hombres para tomar decisiones desde el punto de vista religioso. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Parece todavía con cierto poquito de duda, pero que duda que debe haber sido disipada totalmente por esto que vuelve a pasar. Vamos a pasar al versículo 39, un poco más adelante. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, aleluya, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 2 días estuvo ahí con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si se viene a ver, tuvieron más fe que los religiosos judíos de su época, que terminaron crucificándolo, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús también, otra forma de Jesús incluir los samaritanos, en la gran comisión. ¿Usted sabe qué es la gran comisión? Él incluye a Samaria. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. Amén. Y me seréis testigos, y de Jehová también, que es Cristo, es lo mismo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, viste, incluyó Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Esto es para los que dicen que Cristo solamente vino por los israelitas. No entendieron el contexto en el que él dijo eso. Yo vine a las ovejas de Israel, porque el ministerio de él primero vino a lo suyo.
Pero no entienden en qué contexto él dice eso. Mira qué clarito está, y hasta lo último de la tierra. Y hay parte que dice todo tribu, lengua, nación. Amén. Ese es el evangelio. Pero mencionó a Samaria. Hay que pasar por Samaria. Esto es algo que parece que los apóstoles lo entendieron muy bien. El primero en llegar a Samaria con el evangelio parece ser que fue Felipe el evangelista. Yéndonos a Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8, dice así. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién tú predicas? A Cristo, aleluya. Tú no predicas la ley de Moisés ni nada de eso. Tú predicas a Cristo, gloria a Dios. Y la gente unánime, este es el mensaje para el público, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. ¿Qué ciudad era? Samaria. Gloria a Dios. Y en el verso 25, porque acuérdense que mandaron a Pedro y a Juan, dice, respecto de Pedro y de Juan, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bendito sea el Señor. Y bueno, y hoy en día, ¿qué hay de nosotros? ¿Con nosotros qué? Porque hay una gran Samaria allá afuera, hermanos queridos. Hay una gran Samaria espiritual allá afuera, esperando un evangelio de amor. Tal vez muchos de nosotros salimos de ahí. ¿De qué espíritu eres tú? ¿Eres de los que se creen sacrosantos, es decir, santurrones? ¿O de los que odian a los pecadores junto con el pecado? ¿O de los que juzgan y condenan? ¿O eres de los que ayudamos a Jesús en la titánica y magnífica misión de no perder las almas de los hombres, sino a salvarlas? Cosa esta que solamente se puede hacer y es posible cuando el amor venza al odio. Dios los bendiga. Amén.